Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches. Así es la sincronía. Podemos encontrarnos a cualquier hora y cuantas veces sea necesario en el día. Soy César Jara Soteldo y para mí, como siempre, es un placer estar aquí con ustedes. Comencemos. Me corresponde iniciar con el tema 10, fisiología de vuelo. Para este contenido que vamos a ver, voy a basarme principalmente en la guía de fisiología de aviación de la Fuerza Aérea Chilena. Vamos a empezar en la clase de hoy con el objetivo 10.1, explicar el funcionamiento general de los sistemas respiratorio y circulatorio del cuerpo humano. Los sistemas circulatorio y respiratorio trabajan en conjunto, estrechamente unidos, para aportar oxígeno al cuerpo y luego eliminar los desechos, principalmente el dióxido de carbono. La circulación pulmonar facilita el proceso de respiración externa y la sangre desoxigenada fluye hacia los pulmones. En la medida que se comprende el funcionamiento y la importancia de la circulación y respiración para la fisiología humana al nivel de la superficie terrestre, podremos correlacionar estos conceptos con los conocimientos de la atmósfera a diferentes alturas que vimos anteriormente y entender así las razones de las limitaciones fisiológicas que posee el organismo humano en aviación, así como los implementos que ha debido fabricar para suplir esas limitaciones con sus posibles fallas y sus posibles consecuencias. En la imagen podemos ver los diferentes tipos de células que componen a un ser viviente. El organismo humano en particular está compuesto por una infinidad de unidades funcionales que se denominan células, las cuales para cumplir con sus funciones requieren de un aporte en cantidad suficiente de oxígeno. Desafortunadamente, el ser humano no tiene la capacidad para fabricar oxígeno y por lo tanto necesita obtener este gas desde la atmósfera. Los organismos unicelulares, que son los que están compuestos por una sola célula, ellos viven en ambientes que poseen oxígeno y por lo tanto este difunde directamente a través de la pared de la célula. En el caso de los organismos multicelulares, que son los compuestos por muchas células, la gran mayoría de las células no se encuentran en contacto directo con ambientes ricos en oxígeno y por lo tanto estos organismos, entre los que se cuenta el ser humano, han debido desarrollar órganos especializados en obtener el oxígeno de la atmósfera y transportarlo hasta que quede en íntimo contacto con cada una de las células que lo componen. Como ya dijimos, el ser humano ha desarrollado estos dos sistemas que trabajan en forma integrada, como lo son el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. El primero obtiene el oxígeno en forma de gas desde la atmósfera y lo pone en íntimo contacto con el líquido de la sangre, que es el plasma, hacia donde difunde, de acuerdo a la ley de difusión gaseosa, solubilizándose, esto de acuerdo a la ley de Henry, y de esta forma es transportado por el sistema circulatorio a cada una de las células del organismo. Para definir la respiración, diremos que la respiración consiste en la toma de oxígeno a nivel del pulmón, su transporte y utilización en los procesos metabólicos de las células y la remoción del dióxido de carbono como un producto de este metabolismo. Entonces, la respiración es el proceso de intercambio de gases
entre los seres vivos y el ambiente. En el caso de los seres humanos y los animales, la respiración implica el reemplazo del dióxido de carbono en los pulmones por oxígeno del aire. El sistema respiratorio también contribuye al mantenimiento de la temperatura corporal y al equilibrio ácido-básico de la sangre durante el metabolismo. El control primario de la respiración es debido al dióxido de carbono. Como consecuencia de que la cantidad de dióxido de carbono está en relación con el ingreso del oxígeno y la producción de la energía, una cierta cantidad de dióxido de carbono circulante es retenido para ayudar a controlar la acidez de la sangre y para proveer un estímulo para la respiración. El exceso de calor corporal se disipa mediante el calentamiento del aire inspirado y por el efecto y el enfriamiento de la evaporación del agua desde los pulmones. ¿En qué consiste el sistema respiratorio? En general, se puede decir que el sistema respiratorio está formado por tres partes con funciones diferentes. La primera parte la constituye la fosa nasal por donde penetra el aire. Y conectados con la fosa nasal se encuentran los senos paranasales, que son cavidades en los huesos de la cara. El conjunto de los senos paranasales y la fosa nasal permite calentar el aire a la temperatura corporal, filtrar las partículas en suspensión y humidificar el aire inspirado. La segunda parte del sistema respiratorio la constituye un sistema de tuberías formado por la tráquea, los bronquios fuentes, los bronquios secundarios y los bronquiolos, cuya función básicamente consiste en permitir que el aire llegue hasta el alvéolo pulmonar, que es la unidad básica funcional del pulmón. Cabe destacar que este sistema de tuberías se va ramificando en el interior de los pulmones en forma tan importante que al final va a permitir aumentar la superficie de difusión gaseosa. Asimismo, debe destacarse que como toda tubería rígida, el flujo máximo que puede pasar a través de esta red depende del diámetro del tubo matriz, constituido en este caso por la tráquea. Finalmente, la tercera parte del sistema respiratorio está constituido por una infinidad de pequeños sacos microscópicos llamados alvéolos, los cuales están en íntimo contacto con los capilares sanguíneos, constituyente de la red de tuberías del sistema circulatorio. El aire del alvéolo se encuentra separado de la sangre del capilar por una pared llamada pared alvéolo capilar, la cual microscópicamente es muy delgada y a través de la cual va a difundir, como ya dijimos, según la ley de difusión gaseosa, el oxígeno y el nitrógeno, solubilizándose en la sangre de acuerdo a la ley de Henry, y de esta forma se transporta a todas las células del organismo. Asimismo, siguiendo el camino inverso, el anhídrido carbónico, producto de desecho de las células, sale de capilar al alvéolo y de allí al ambiente. ¿Cómo es la mecánica respiratoria? El sistema respiratorio funciona como un fuelle, gracias a la cavidad torácica en cuyo interior se encuentran los pulmones. La cavidad torácica está limitada por detrás por la columna dorsal. Aquí estamos.
Por delante, por el esternón, aquí lo vemos, y por los lados, por las costillas, cuya orientación es hacia adelante y hacia abajo. La parte inferior de la caja torácica se encuentra sellada por el diafragma, el cual en posición de reposo adopta la forma de una cúpula con vórtice hacia la cabeza, como lo vemos acá. El diafragma tiene vórtices hacia arriba. Los músculos expiratorios, al contraerse, hacen que las costillas se eleven y se horizontalicen, con lo cual aumenta el diámetro anteroposterior del tórax. Asimismo, al inspirar, el diafragma se tensa, con lo cual desciende la cúpula, por lo cual aumenta el diámetro vertical del tórax. Al aumentar los diámetros del tórax, hace que fluya aire desde el ambiente al interior de los pulmones, al igual que un fuelle. En realidad, el verdadero fuelle respiratorio está constituido por los pulmones, los cuales siguen los movimientos que realiza la caja torácica. Los pulmones están tapizados por una membrana llamada pleura visceral, la cual se repliega tapizando la cara interna, donde pasa a denominarse pleura parietal. Esta pleura visceral y parietal queda en una cavidad hermética llamada cavidad pleural, que es esta que está aquí. Y la característica más importante de esta cavidad es que se encuentra al vacío y por lo tanto la pleura visceral está adosada a la pleura parietal por vacío, lo que explica que los pulmones sigan los movimientos de la caja torácica. Las etapas de la respiración son las siguientes. Ventilación. En esta fase describe el intercambio de gases entre la sangre y el ambiente circulante. Este proceso está regulado para suministrar un aporte adecuado de oxígeno y remover el dióxido de carbono para satisfacer las demandas del metabolismo. Luego tenemos el transporte. Esta fase está representada por la circulación de la sangre, la cual constituye el medio de unión entre el ambiente gaseoso del exterior con las células del individuo. En el cuerpo, cualquier factor que altere el flujo de la sangre o la capacidad de ésta para transportar el oxígeno y remover el dióxido de carbono ocasionaría un trastorno de metabolismo. Luego tenemos la fase de utilización. Esta fase incluye la participación del oxígeno en las relaciones conservadoras de energía con la producción del producto terminal dióxido de carbono. Esta fase, conocida como el metabolismo, será afectada por cambios en la ventilación o en la fase de transporte. El proceso metabólico y la capacidad para funcionar a nivel de la tierra y la altitud depende de la cantidad apropiada de oxígeno enviada hacia las células del cuerpo. Por último tenemos la difusión. Esta difusión es simplemente la migración de los gases a través de las membranas celulares en los pulmones, así también como en los tejidos. Muy bien, vayamos ahora entonces a ver lo que es el sistema circulatorio. En general se puede decir que el sistema circulatorio es un sistema hidráulico cerrado con una bomba impulsadora, que es el corazón, y una red de tuberías por la cual circula un fluido llamado sangre. Su función principal
es transportar el oxígeno y los nutrientes hasta cada una de las células del organismo y a su vez conducir los productos de desecho de las células a los sitios de eliminación, constituidos por los pulmones y los riñones. Allí vemos en primer lugar el corazón. Esta es la bomba principal del sistema circulatorio, el cual está formado en realidad por dos bombas impulsoras que están conectadas en serie y que son llamadas corazón derecho y corazón izquierdo, cada uno de los cuales está formado por dos cavidades, una aurícula y un ventrículo. Están separados ambos por una válvula unidireccional que impide el retorno de la sangre. En segundo lugar, mencionamos a la red de distribución, la cual está formada por vasos sanguíneos de diferentes diámetros y calidades. De acuerdo a su estructura microscópica, podemos distinguir arterias y venas, cuya diferencia radica fundamentalmente en el grosor de la capa muscular de la pared y no en el tipo de sangre que conduce. Sabemos que las arterias llevan la sangre rica en oxígeno hasta las células del organismo y las venas regresan la sangre que necesita ser oxigenada a los pulmones, primero al corazón y luego a los pulmones. Finalmente, en tercer lugar, tenemos el fluido que se conduce en el sistema circulatorio y el cual llamamos sangre. La sangre está formada por una parte líquida o plasma y una parte particulada o celular que está constituida por las diferentes células sanguíneas que son los glóbulos blancos, que son los que participan en la defensa del organismo. Normalmente cuando un examen los glóbulos blancos nos salen elevados, significa pues que tenemos una infección. Luego tenemos las plaquetas que participan en la coagulación y por último los glóbulos rojos, que son los encargados del transporte del oxígeno y en el anhídrido carbónico. Una baja de glóbulos rojos se conoce como anemia y obviamente impide la correcta oxigenación del organismo. Allí vemos cómo se produce la circulación de la sangre. La sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones llega a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Viene aquí de los pulmones, llega a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda, que actúa como reservorio, pasa al ventrículo izquierdo, el cual impulsa la sangre a través de la arteria aorta, esta que vemos aquí. Esta es la arteria aorta que viene del ventrículo izquierdo y se distribuye entonces por todo el organismo y de esta forma le lleva a las células el oxígeno que necesitan y los nutrientes indispensables para su funcionamiento. Una vez que las células le han extraído el oxígeno a esta sangre, aplicándose, como ya hemos dicho varias veces, la ley de difusión gaseosa, se devuelve a través de la red venosa hasta llegar a la aurícula derecha, esta que está aquí, y la vemos en azul porque ya esta es sangre que regresa por las venas transportando dióxido de carbono, no es por aquello de sangre azul de los príncipes. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, el cual impulsa esta sangre pobre en oxígeno hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar, que es la que vemos acá. Luego, a nivel alvéolo capilar, se produce el intercambio gaseoso, enriqueciéndose esta sangre nuevamente en oxígeno para retornar a la aurícula izquierda
por las venas pulmonares, reiniciándose así el circuito. Por todo lo anterior, entendemos que el éxito en el cumplimiento del objetivo final de la respiración-circulación radica fundamentalmente en la cantidad o presión disponible de oxígeno a nivel del alvéolo pulmonar, proveniente del aire inspirado para ofrecerse a la circulación sanguínea. En aviación, la gran variable corresponde a la presión barométrica y cabe señalar que cuando hay menos de 60 milímetros de mercurio de oxígeno a nivel sanguíneo, en un individuo previamente sano se dice que se encuentra en insuficiencia respiratoria aguda. Como ustedes recuerdan, en la medida que ascendemos, disminuye la presión del medio ambiente de 760 milímetros de mercurio, a la cual está al nivel del mar, y va descendiendo progresivamente. Entonces, a gran altura no habría suficiente presión para que se cumpla la ley de difusión de los gases y se produzca el intercambio. De esta forma llegamos a la insuficiencia respiratoria aguda. Normalmente, el síndrome de dificultad respiratoria aguda ocurre en personas que ya están gravemente enfermas o que tienen lesiones importantes. Una grave dificultad para respirar, que es el síntoma principal del síndrome de dificultad respiratoria aguda, suele aparecer entre unas horas y unos días después de la lesión o de la infección desencadenantes. Las personas que tienen COVID-19 grave pueden desarrollar síndrome de dificultad respiratoria aguda. El objetivo final de los sistemas respiratorio y circulatorio consiste en llevar el oxígeno de la atmósfera hasta la célula para que ésta la utilice en sus procesos metabólicos. La hipoxia, insuficiente aporte de oxígeno a nivel celular, puede producirse por una falla en cualquier etapa o fase de este ciclo y por lo tanto es necesario conocer las fases de este proceso. La primera fase, denominada ventilación alveolar, contempla el aporte de oxígeno desde la atmósfera hasta el interior del alvéolo. Evidentemente depende de la cantidad de oxígeno disponible en la atmósfera y la indemnidad de la vía respiratoria. La ventilación alveolar es el volumen de aire que entra y sale de los alvéolos en un minuto. La segunda fase, denominada difusión alveolo-capilar, contempla el paso del oxígeno desde el alvéolo a la sangre del capilar, aplicándose las leyes de difusión gaseosa y la ley de Henry. En un individuo con pulmón sano, difunde aproximadamente el 100% de la presión del oxígeno a nivel alveolar, porcentaje que se altera en casos de daño pulmonar previo. La tercera fase, denominada transporte, contempla el traslado de oxígeno en la sangre hasta cada una de las células del organismo. Depende de la indemnidad de los glóbulos rojos, de la tubería y de la bomba del sistema circulatorio. Este proceso se ve afectado negativamente si la sangre no cuenta con suficientes glóbulos rojos sanos. Esto es conocido como anemia y se produce por la falta de glóbulos rojos o la presencia de glóbulos rojos disfuncionales en el cuerpo, lo que provoca una reducción del flujo de oxígeno hacia los órganos. La cuarta fase, denominada utilización, se refiere al aprovechamiento que hace la célula misma del oxígeno que le ofrece la sangre. La sangre es tejido conectivo líquido y proporciona oxígeno a las células del cuerpo y elimina el dióxido de carbono. Al mismo tiempo, la sangre transporta nutrientes y hormonas y regula la temperatura corporal. En ciertas situaciones, se verá que la célula, a pesar de que se le ofrece una adecuada cantidad de oxígeno,
se encuentra imposibilitada de extraer el oxígeno de la sangre y por lo tanto cae en hipoxia. El nivel de oxígeno de la sangre es la cantidad de oxígeno que circula en ella. La mayor parte del oxígeno es transportado por los glóbulos rojos, los cuales recolectan oxígeno de los pulmones y lo envían a todas las partes del cuerpo. El cuerpo monitorea de cerca los niveles de oxígeno en la sangre para mantenerlos dentro de un rango determinado, de modo que haya suficiente oxígeno para las necesidades de cada célula del cuerpo. El nivel de oxígeno en la sangre es un indicador de qué tan bien el cuerpo distribuye el oxígeno de los pulmones a las células y puede ser importante para la salud. Una saturación de oxígeno entre el 95 y el 99% se considera normal. Entre 91 y 94% ya se considera hipoxia leve. Entre el 86 y el 90% hipoxia moderada y menos del 86% se considera una hipoxia severa. Muy bien, así concluimos el sistema circulatorio y respiratorio. Muchas gracias por la atención que me brindaron. Por favor recuerden efectuar las actividades asignadas y si tienen alguna pregunta me dejan el comentario a través del aula. Hasta la próxima clase.